Vamos a cambiar de tema, 8:42. Finalmente el día lunes se va a debatir la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? El presidente envió un oficio al Congreso, directamente al presidente del Congreso, para que reprograme, para que adelante su citación para el día de mañana viernes. La respuesta fue inmediata de parte de la mesa directiva, indicando de que esto no iba a ser posible, que ya se había establecido un cronograma y que se iba a hacer el día lunes sí o sí, como ya se había programado. Vamos a hablar sobre esto con el ex oficial mayor del Congreso, José Eliche, para que nos ayude a entender un poco qué es lo que dice el reglamento del Congreso respecto a esto. ¿Pudo haber atendido el pedido del presidente, el presidente del Congreso? Vamos a verlo. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, claro, sí pudo haberlo atendido. Lo que ocurre es lo siguiente. A ver, el presidente de la República envía un documento al presidente del Congreso solicitándole la modificación de la fecha en que deba llevarse a cabo la sesión donde se debe debatir y votar la moción de vacancia. Y por supuesto el presidente también hace su alegato si así lo estimaba necesario, su alegato explicando los fundamentos de esta moción. Claro. O sea, en el sentido contrario, ¿cierto? Bueno, en realidad no es el Congreso el que ha desestimado o rechazado la solicitud del presidente de la República. El lunes pasado, al término del debate de la admisión de la moción, y aplicando estrictamente el reglamento, el Pleno del Congreso tomó un acuerdo sobre qué día debía llevarse a cabo esta sesión donde se va a desarrollar el debate y la votación de la moción de orden del día. Y fue fijada para el próximo lunes 9 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, si no me equivoco. Bueno. Y es el mismo Pleno del Congreso el que debía haberse reunido para modificar, si los grupos parlamentarios se ponían de acuerdo y digamos, aceptaban reunirse para modificar esa fecha atendiendo la solicitud del presidente de la República, ¿no es cierto? Pero no ocurrió así. Entonces, la mesa directiva es la que ha tomado la decisión de no atender el pedido del presidente de la República, que está bien, o sea, es una decisión que puede tomar, porque, como les digo, tenía que citar al Pleno del Congreso para que el Pleno tome el acuerdo de cambio de fecha. Pero el argumento que encontramos en la respuesta es el siguiente. Como el presidente en su solicitud utiliza la palabra reconsiderar, le pide al Congreso, por favor, reconsiderar la fecha. Entonces, en la respuesta han aplicado el artículo del reglamento del Congreso que se refiere a las reconsideraciones de los acuerdos del Pleno del Congreso dentro de los procedimientos parlamentarios, ¿no? Y le han dicho no, como el Pleno ya se reunió, el Pleno ya tomó un acuerdo el lunes, ¿no es cierto? Y ese acuerdo se dispensó de la aprobación del acta y además ya se ejecutó. O sea, fijando la fecha para el próximo lunes 9 de noviembre, pues no es posible variar el acuerdo. Bueno, muy ingenioso el argumento, muy ingenioso, sí. Ya, y digamos, se podría de alguna manera aplicar, ¿no? Ahora, hay voces de algunos parlamentarios que sí... Algunos parlamentarios sí estaban de acuerdo con que se cambie la fecha de la citación. En ese sentido, se podría solicitar ya, bueno, en realidad la diferencia entre los días es mínima, ¿no? La citación es el día lunes, no va a pasar un mes. Sin embargo, ahora que ya estamos jueves, o sea, nada va a poder cambiar, o sea, ya se queda así y no va a haber ningún tipo de modificación. Así se levanten algunas voces de congresistas que digan, a ver, yo sí pude haber atendido este pedido y no dilatarlo hasta el día lunes, sino hacerlo el día de mañana. ¿Se puede actuar en ese sentido? Sí se ha podido, sino que se ha extremado la aplicación de este artículo del reglamento, que yo creo que en este caso no necesariamente se aplica del modo como se expresa en la carta que debe aplicarse, ¿no? Pero en fin... pero es solamente no estoy, digamos, cuestionando la decisión de la mesa directiva, es una decisión política, el Parlamento es un órgano político,
¿cierto? No, ni de nadie, pero lo que quiero decir es, para que las cosas estén muy claras, no es cierto para mí que no se puede, definitivamente no se puede, sí se puede, ¿no? Okay. Han utilizado ese argumento, como lo digo, es ingenioso, ¿sí? Pero válido. ¿No? Aparentemente se ajusta al reglamento, pues tampoco han violado el reglamento ni nada, es una decisión política perfectamente válida. Ahora, la presencia del presidente el día lunes finalmente es opcional, ¿no? Porque podría únicamente ir su abogado. Esto ya se conoce. En la primera moción el presidente tomó la palabra al inicio, recordemos, y luego su abogado se quedó para fundamentar su defensa y durante todo el debate. Pero sí se criticó mucho que el presidente no se quedara para escuchar a los parlamentarios. ¿Qué podría o qué debería pasar en esta situación, ¿no? Desde su punto de vista? ¿Cuál debería ser el gesto político del presidente, ya que tiene tanto afán o deseo de que se adelante su citación? Imagino que justamente es para que él pueda responder, ¿no? Este no es un procedimiento de acusación constitucional. Aquí no necesariamente, digamos, la persona que es cuestionada, en este caso el presidente de la República, y se propone la vacancia de la presidencia de la República para que esta persona, en este caso el ingeniero Martín Vizcarra, deje de ser o de ejercer la presidencia de la República. Este no es una acusación constitucional, ¿no? Este es un proceso de vacancia. Entonces, lo que el presidente, en rigor, debe hacer el lunes, va, ¿no? Como la vez anterior, la ocasión anterior, ¿no? Es argumentar o alegar contra los fundamentos de la moción de orden del día por la que se promueve la vacancia. Es decir, hay unos requisitos que exige el reglamento del Congreso en cuanto al contenido de la moción de orden del día por la que se promueve la vacancia. Uno de ellos son los fundamentos de hecho y de derecho, ¿no es cierto? Entonces, contra esos fundamentos tiene que alegar el presidente. ¿Para qué? Para, persuadir, convencer a los congresistas que no voten a favor de la vacancia. Eso es, ¿no? Entonces no hay un debate acá. El debate es político, es entre los congresistas. El presidente podría quedarse, pero no tiene que quedarse, no es obligatorio. Claro. Tampoco me parece mal que no sé qué. El presidente tiene que hacer muchas cosas, no más aún en las circunstancias que estamos viviendo, pero en fin, esa es un poco la idea. Tampoco lo estoy justificando ni nada, ¿no? Ni tampoco cuestiono a los congresistas que quisieran que se quede a debatir. Claro, ¿qué político no va a querer debatir nada menos que con el presidente de la República, ¿no? Sí, claro. Eso crea un escenario de expectativas muy importante y ustedes como comunicadores lo saben más que yo. Entonces, eso es así. Pero lo cierto es que no tiene que quedarse, ¿no? Al final los congresistas debaten y votan. Bien, eso todavía no se sabe, vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente el día lunes, pero para cerrar, evaluando los posibles escenarios, ¿qué pasa si no se logra votar, si no se logra tomar una decisión el día lunes? ¿El Pleno podría postergar la sesión? Bueno, se podría suspender la sesión, hacerlo en sesión continuada, pero no más allá del jueves. ¿Por qué? Porque el reglamento del Congreso establece que una vez admitida la moción, cosa que ocurrió el lunes, ¿no? El Pleno fija la fecha para su debate y votación, que no puede ocurrir antes del tercer día ni después del 10º. Antes del tercero fue hoy día, o sea, hoy día se podría debatir, ¿no? Pero bueno, no se ha citado para hoy, sino para el lunes. Y no después del jueves de la próxima semana, que es el jueves 12. Entonces, si después del jueves 12, digamos que no votan, si después del jueves 12 el Congreso no se hubiese citado, acordado la sesión para debatir y votar, simplemente el procedimiento regresa a cero, no hay ya procedimiento y tendría que iniciarse uno nuevo. O sea, el jueves 12 de la próxima semana es el último día que se puede votar. Para que se tome una decisión. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más esta situación. Vamos a ver qué es lo que ocurre el día lunes, si se presenta o no el presidente, si se toma una decisión ese mismo día o no. Como usted bien lo ha aclarado, el plazo máximo sería hasta el jueves de la próxima semana, así que nos vamos a mantener expectantes de lo que pueda ocurrir el día lunes en el Pleno. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros.